Hermel Pineda. Y buenas tardes, compañeros, Sixto. Realmente pienso que algo bien importante que también podríamos decir en cuanto al tema de las iniciaciones es que nos ayudan a acelerar nuestro proceso de vibracional, ¿no es cierto? Nuestro proceso vibracional para acercarnos a una experiencia de contacto más cercana con ellos, ¿no? Con los hermanos mayores. Yo pienso que eso también es algo importante, ¿no? Que tomemos en cuenta. Un abrazo. Gracias, Elmer. Escuchemos a Yaheida. Sigue, continuamos con Omar. Bueno, participemos todos de este tema. Giovanna, de la pregunta de Sixto, por favor. Buenas tardes con todos. Qué gusto verlos. Qué gusto verlo a Sixto. Bueno, pues ya han dicho todo, pero puedo decir algo que, por ejemplo, yo hasta ahora no he recibido el nombre cósmico. Bueno, sí lo he recibido, pero totalmente no lo anoté y lo olvidé. Entonces, será más valorado cuando yo lo reciba. Sigo esperando. Ok, Giovanna. Escuchemos a Yaheida. Gracias, Ligia. Buenas noches con todos, buenas tardes con todos, porque sé que hay diferentes horarios. Hola, Sixto. Bueno, han dicho gran parte de justamente la razón por la cual los guías son tan generosos de poder darnos justamente estas iniciaciones, que yo lo entiendo como en este camino de la vida, ¿no? Necesitamos herramientas para poder hacer un trabajo, una labor y va combinado justamente con el propósito, ¿no? El propósito mayor que vinculado a nuestro propósito, o sea, nuestra misión personal, necesitamos justamente estas herramientas, pero no solamente que se nos dé, sino aprender a usarlas, ¿no? En mi caso, yo la primera iniciación que recibí fue el Sendra y luego los cristales, ¿no? Y llegó un momento de mi vida que yo dije, quería un momento de silencio, un momento de paz, un momento de eh, estar con mi familia, justo fue en Año Nuevo, y ahí yo lo entiendo, justo ahora escuchándolos, entiendo que nada se te da porque no lo merezcas o hay algo que tú generas inconscientemente o consciente en el pedido, ¿no? ¿Qué quiero yo en mi vida en este momento? En esa búsqueda. Y yo creo que también por eso se dio de esa manera en mi caso personal. eh, y en cada herramienta, en cada iniciación que se ha ido dando, entiendo yo desde mi experiencia y desde lo que voy escuchando que no es igual, ¿no? No es igual que yo lo reciba de una manera al otro hermano. Y cuando se dan estas iniciaciones, eh, son tan particulares que también te hacen recordar ese momento que te emociona el recibir, por ejemplo, los cristales de cesio, ¿no? Los cristales de cesio para mí, cuando yo los he visto en otros hermanos, han sido tan diferentes que no solamente lo vivencian ellos, sino lo vivencio yo en la alegría de que ellos también puedan recibirlo, ¿no? Y el trabajo que cada uno de ellos imparte a partir de ahí, de cualquier iniciación que se dé, requiere de un compromiso, ¿no? De un compromiso que no es solamente en el momento que lo reciba y a la semana, sino requiere de un compromiso de años, ¿no? Y claro, Sixto, cuando nos cuenta o nos comparte a través de sus experiencias y de los informes que han recibido los hermanos y él mismo, uno puede seguir leyendo, pero hay tanta información que uno dice, pero si aquí está, ¿cómo es que no lo noté? ¿No? Ahora que nos tocó leer este texto de las iniciaciones, habían varias cosas que justo le preguntaba a Daniel, y claro, Daniel, como muchos hermanos que tienen algún tipo de experiencia mayor por el tiempo que tienen su nivel de comprensión totalmente diferente a lo que yo quizás podría tener, ¿no? Entonces, justo hablando con él, le decía, pero
tú me puedes decir algo, pero yo no te comprendo. ¿Por qué? Porque la experiencia es diferente, ¿no? Tanto para Darío como para Sixto, no es la misma experiencia que yo he vivido. Entonces mi nivel de comprensión no va a ser la misma. Entonces, ¿qué me trae digamos, como a referencia o a reflexión para mí? Que en la medida que yo vaya usando las herramientas, ya sea el nombre cósmico, ya sea los cristales en el uso que yo le dé, voy a ir adquiriendo mi propia experiencia y mi nivel de comprensión va a ir creciendo. Y de repente en un tiempo mayor, de acá a unos años, esa conversación que yo pueda tener con Daniel, mi nivel de comprensión va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque trabajé con esas herramientas que él desde su experiencia me lo dice, ¿no? Y así me pasa también con algunos hermanos y lo quería compartir porque es importante el trabajar con estas herramientas porque nos dan ese nivel de comprensión, pero también la orientación para poder ir caminando en grupo, justamente en grupo de contactos a través de las meditaciones, a través de salidas y para justamente conocernos y poder generar esa posibilidad de poder aperturar digamos, estas puertas que nos posibilitan a poder contactarnos con estos seres eh, espirituales de otras dimensiones, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias. Bueno, hay una situación que es necesario puntualizarla. Fíjense, ese es en el proceso de la iniciación, concretamente del paso Sendra. Al paso Sendra, en un momento determinado, se recibe comunicación donde dice claramente que vas a sentirlo y no verlo. ¿Y qué resulta? Que nosotros nos vamos por el otro camino. Queremos ver el Sendra. Entonces, ese hermano o esos hermanos no comprendieron el mensaje que se había dado con anterioridad. Últimamente está sucediendo esto. Siente. No es necesario que lo veamos. Ese es en el caso del paso Sendra. Sí, hay varias experiencias diversas en esto. Vamos a escuchar a ver, Fabián, si te da señal para hablar, Fabián del Cuadro, que lo ha sacado el Zoom como 10 veces. Fabián, Sí, logra... buenas tardes, buenas noches con todos. Hola. Sí, la iniciación, ¿por qué se dan los grupos de contacto, no? Porque, bueno, porque es como un reconocimiento o ayuda de parte de los guías para que nosotros podamos avanzar un poco más rápido y más ligero, ¿no? En el camino espiritual. Pero esto se va a dar siempre y cuando los guías vean nuestro, nuestras ganas de querer seguir avanzando, que hemos ya entrado en el proceso del cambio, de querer conocer más, autoconocernos, ¿no? Y entonces, cuando se da esto, ahí los guías nos dan las iniciaciones, las herramientas, como un apoyo, ¿no? Para expandir más nuestra conciencia, para que podamos saber quiénes somos, dónde venimos, y para reconocer nuestras existencias pasadas, y también poder comprender los conocimientos que nos van dando ellos, porque sin las iniciaciones el proceso es más lento y es más difícil, ¿no? En cambio, las iniciaciones nos van expandiendo nuestra conciencia y nuestra capacidad de entendimiento, ¿no? De las verdades que nos van dando los guías y que al comienzo no son fáciles de entenderlas, ¿no? Incluyen todo un proceso de cambio, ¿no? En los planos físicos, mental y espiritual. Entonces, por eso nos dan las iniciaciones, para poder avanzar y como reconocimiento a la labor de cambio que vamos realizando, ¿no? También nos va a permitir poder interactuar en los diferentes planos de la existencia, que sabemos que son 7 planos, ¿no? Y por ende vamos a poder comprender más cuál es el destino de Dios en nuestra vida, cuál es nuestra misión personal y cómo podemos también ayudar a los demás, ¿no? A la humanidad, ¿no? Y ya sabemos cuáles son las iniciaciones, ¿no? Nombre cósmico, cristal de cesio, paso Sendra y tercer cristal, ¿no? Y cada iniciación nos va poco a poco, de discípulos, nos va a llevar a alcanzar la maestría, ¿no? Nos va a llevar a un siguiente plano de nivel de conciencia donde es un caminar casi ilimitado, donde finalmente vamos a terminar este camino cuando lleguemos a Dios, ¿no? Vamos a ser parte misma de la creación de Dios y podemos llegar a fusionarnos con Dios, ¿no? Eso quería aportar, ¿no? Lo demás los hermanos lo han dicho muy bien, ¿no? Gracias. Ok, Fabián, escuchemos a Omar y terminamos luego con Karina. Gracias, Ligia. Un gusto, Sixto. Bueno, los hermanos han dado su punto de vista
Muy bien. Para mí es entrar en conciencia desde adentro hacia afuera, formando el templo y compromiso del verdadero despertar que tenemos que dar paso a paso. Tenemos que, esto nos va a llevar al real tiempo, del tiempo-espacio, para estar con nuestros hermanos de las estrellas. Y pues si nosotros hacemos esa iniciación con las herramientas que nos dan, pues podemos entender prácticamente cómo llegar al amor y a la salvación de la humanidad. No saltándonos, sino, por eso dice iniciación, paso a paso, a seguir, como ellos nos indican. Hay veces que el día a día nos hace saltar las iniciaciones que nos dan, pero prácticamente en el interior nos recoge y nos envía de nuevo para poder saber cómo era desde el principio y seguir adelantando, a seguir avanzando conforme la luz nos guía. Es para mí. Muchas gracias. Gracias, Omar. Karina. Buenas tardes a todos, hermanos. Sisto, saludos, qué gusto verte. Para mí las iniciaciones son el despertar de conciencia de cada uno, el camino espiritual a seguir, el contribuir unidos entre todos a un mejor planeta más sano en cuanto a todo lo a lo que vemos cuando el sistema abrimos los ojos y entramos al sistema, ¿no? Entonces, para mí es un compromiso cuando ya uno despierta la conciencia, ¿no? Cuando ya uno reconecta con su esencia. Realmente estar en la misión me ha enseñado mucho. Cada día, cada reunión y cada compartir de cada hermano es un aprendizaje que tengo. Creo que es para mí, lo valoro mucho, lo valoro y bueno, espero seguir en el camino estamos aprendiendo tanto y bueno, es mi compromiso de seguir cada día más despierta y poder llegar a través de lo aprendido a despertar más conciencias. Todo. Gracias, Karina. Bueno. Sixto, ¿algo más para agregar sobre las iniciaciones? Tu audio, Sixto, tu audio. Sí, leer el resumen de lo que dijeron. Leer el resumen o volver a escuchar el audio, ¿no? El audio que se nos había olvidado grabar una parte. Bueno. Darío dijo frente al porqué de las iniciaciones dentro de Rama siendo un grupo de contacto, porque las iniciaciones son como herramientas que sirven para profundizar, sirven para sellar o consolidar nuevas etapas en el autoconocimiento. Las iniciaciones son la consolidación del compromiso. Así es. Eso lo dijo Eugenia. Eugenia dijo eso, que las iniciaciones son la consolidación del compromiso. Eugenia lo dijo. Después Joaquín dijo, las iniciaciones son el reconocimiento de la expansión de conciencia que se va logrando. Miguel dijo, porque somos parte del camino espiritual y las iniciaciones son parte de ese camino. Ligia dijo, son como escalones que marcan el avance en el camino. Claudio dijo, son parte del proceso y del compromiso. Se entregan como parte de los méritos y del esfuerzo que se va aportando. Pilar dijo, son necesarios para reconectarnos y vivir el conocimiento aportado de los guías. Nos ayuda a tener una vivencia plena del conocimiento que los guías aportan.
Daniel dijo, son para involucrarse más y hacer nuestro el contacto. O sea, no simplemente ver el contacto, sino involucrarnos, hacernos parte de él. Son herramientas. Rosy dijo, son un recordatorio de compromisos mayores para recibir dones que después nos motivan a continuar. Jorge dijo, son etapas para llegar a una meta. Y hay metas que se van consiguiendo como etapas. Gloria dijo, son etapas de un aprendizaje, son graduaciones parciales. Eso está muy bonito también. Hermel dijo, nos ayudan a acelerar el proceso vibracional. Yajaida nos dijo, son herramientas para hacer una labor y debemos aprender a utilizarlas. Giovanna dijo, son para valorarlas. Las sensaciones existen para que las valoremos y con ello el contacto. Nelly dijo, paso a paso, o sea, nos ayudan a subir la vibración y mejorarla. Fede dijo, son claves activadoras de conciencia, son despertadores y confirmaciones de lo avanzado. Las sensaciones son parte de del contacto. Las sensaciones pueden aparecer en cualquier orden. O sea, realmente el orden no es importante, cada persona es diferente. Anto dijo, cuando por mérito estamos listos para dar el paso siguiente, se van dando las sensaciones son como reconocimientos de etapas. Pablo, son llaves y reconocimiento de que de que estamos preparados para avanzar en el conocimiento de nuestro origen. Mapi nos dijo, las iniciaciones ayudan a enfrentar el olvido. Son para un reencuentro con nuestro compromiso de vidas pasadas, con nuestra misión individual y colectiva. Gonzalo, son mecanismos y herramientas para enfrentar la falsedad y la mentira, ¿no? Conectándonos con la verdad interior. Miguel, las sensaciones nos ayudan a sentir, o sea, a sentir más en profundidad el contacto y sintiéndolo podremos ver más claramente las mismas iniciaciones. Fabián nos dijo que las iniciaciones son como apoyo para conocernos más y vibrar mejor. Omar, son como para tomar conciencia, son herramientas en ese proceso de tomar conciencia y pasar a otros niveles y etapas. Y Karina nos dice, en el despertar de la conciencia nos ayudan a consolidar cada paso que vamos dando. ¿Y qué tengo que decir yo al respecto? Que todos están muy bien y lo han definido mejor que nunca. Eso, ánimos, que faltan 3 meses. Gracias, Sixto. Me voy despidiendo porque tengo a la marinita ahí solita, abajo. Sixto, gracias por este regalo. Un abrazo a todos y me siento muy orgulloso de todos ustedes. Un abrazo, Sixto. Gracias, Sixto. Gracias, Sixto. Gracias, Sixto. Saludos. Un abrazo. Un abrazo. Ok. Bueno, hermano, miren, bueno, ya se fue el hermanocito, pero ¿sabes qué? Miren lo que me ha quedado, la sensación que me ha quedado. He visto a un grupo consolidado, a un grupo que está sintiendo lo que significa la preparación. Vamos a ir preparándonos, hermanos. Estamos, fíjense, todavía comenzando. Al término, cuando se culmine, cuando ya tú tengas el grupo de prácticas, porque de inmediato tiene que darse esa condición. Entonces, allí se va a dar fe de lo que se dice. La vida de cada uno de nosotros va a cambiar totalmente, porque cuando te digan que mi vida cambió, ¿acaso eso no va a ser el regalo más grande que tú vas a recibir? Es muy bonito. Por ahí vámonos, hermano. Muchas gracias. Me siento orgulloso de estar también con ustedes, así, en este momento, igual, y para siempre, pues. Escuchemos a Joaquín y a Darío. Sí, todos los aportes que nos llevan a comprender de que manejamos la común unidad del grupo y que hay muchas oportunidades para crecer
y que cada aporte de cada humano, de cada hermano, nos va a llevar a una comprensión mayor, que una iniciación es un compromiso y que cuando estemos preparados es cuando debemos asumir esa responsabilidad, porque se nos van a poner pruebas y es ahí cuando tenemos que explicarle a los compañeros en los grupos que para todo va a haber un momento y una preparación para poder asumir una responsabilidad más grande. Por eso el niño entra a la escuela, su kinder, su primaria, su secundaria. Asimismo, en las iniciaciones podemos empezar con los nombres cósmicos, las meditaciones solares, lunares, para luego pasar a las demás fases, que no necesariamente en este orden, pero como lo hemos visto en la guía de práctica, podríamos seguir a los cristales de cesio, a la fase Sendra, a los cristales crísticos. ¿Y por qué no decir ahora que se está dando la oportunidad con Darío, con Cristina, la recepción del corazón cristal planetario? Que esto cambiaría todas las cosas en el orden para nosotros, pero también para el universo, para los hermanos mayores, y recordando aquel momento que a través de una fase Sendra fue Sisto y fue llevado al planeta de Apu, de Alfa Centauro, y lo estaban esperando los hermanos mayores en una plaza central y todos le han colocado la mano a Sisto para recibir el corazón cristal planetario. Entonces, esto ha cambiado cómo funcionan las cosas en el universo y es a través de nosotros, los detonadores de grandes cambios de una nueva dinámica, del amor que tenemos a través de nuestras emociones y sentimientos. Así que cada uno es invitado a ser parte de que cada día, cada momento, cada segundo no perdamos el tiempo, que logremos hacer nuestro trabajo con el corazón, con el amor, y como cada uno de nuestros hermanos aquí lo está haciendo hoy, es el mejor ejemplo a seguir. Muchas gracias y le damos la palabra a Darío. Gracias, Joaquín, gracias, hermano. Bueno, una alegría de poder ver a Sisto una vez más. Quizás muchos de ustedes ya lo han visto físicamente hace poco, han estado reunidos con él, pero yo antes de la pandemia, la última vez que nos vimos físicamente. Pero realmente pienso de que bueno, que las iniciaciones son más que importantes en la vida de Rama también, pero recordemos de que no es un regalo que nos hacen los guías, ¿no? Es el reconocimiento al esfuerzo, al trabajo interior, a la dedicación que le aportamos a la misión y también un reconocimiento al compromiso que cada uno aporta a la misión personal y colectiva. Por eso es muy importante cuando uno recibe la iniciación, como creo que fue Yajeida que dijo, es no solo recibirla, sino ponerla en práctica, utilizarla de la mejor manera posible. Tanto el nombre cósmico como los cristales de cesio, que son, hoy les hablaba yo de los símbolos, de las planchas de oro, hay que trabajar con los símbolos. Bueno, los cristales tienen muchas funciones, pero después iremos hablando y profundizando eso. Los cristales de luz o los cristales crísticos que se llaman, también es una gran herramienta que hay que saber utilizar. El paso Sendra, sin duda, y además cada uno aporta algo muy bonito en la etapa que cada uno está viviendo. Y también los demás, yo creo que fue, no me acuerdo si fue Yajeida que lo dijo, ¿no? Que la alegría que uno le da cuando ve recibir una iniciación a otro hermano. Eso es como que se traslada, ¿no? Es algo como que es sentir de que realmente no es solo la persona que lo vive, sino que también a través de la persona es el colectivo que se va enriqueciendo también. Entonces ahí tenemos que tener esa comprensión, ese compromiso, ¿no? Que con cada vez que logremos o que una persona pueda llegar a una iniciación, quiere decir de que alguien más está despertando en luz y en amor en el planeta. Y eso es algo positivo para todos. Entonces, ahí creo que es de suma importancia de que tomemos las iniciaciones con responsabilidad. No solo el hecho de coleccionar trofeos, porque a lo largo de la historia he visto mucha gente que te dicen, yo tengo el nombre cósmico, pero digo, ¿cuántas veces meditas contigo mismo?
Ah, no, porque no tengo tiempo. Y yo tengo los cristales. Bueno, ¿cuántas veces trabajás con los símbolos para tratar de recibir información? Ah, no, pero no tengo ni idea. Y cosas así. Entonces, las iniciaciones no son regalos, simplemente es el reconocimiento al mérito de la labor realizada, el compromiso aceptado desde hace miles de años, de llevado hacia adelante, y la comprensión de la misión que tenemos por delante, cada uno, porque cada uno va a aportar su granito de arena a una misión colectiva. Nadie puede hacer la labor del otro. Entonces, cuanto más nos retrasemos en nuestra preparación personal, más vamos a estar retrasando la participación dentro de esa misión colectiva. Eso ya lo decían los guías hace muchos años. Pero hay algo, me acuerdo ahora de un mensaje muy viejo de Oxal que decía, al final de los tiempos se dan cuenta que el principal contacto era con ustedes mismos. Todo empieza por uno mismo. Por eso quizás a veces la primera iniciación, no siempre, pero la mayoría de las veces es el nombre cósmico, ¿no? El empezar a conocerse, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión personal, cuál es nuestra misión colectiva, dónde tengo que estar en el momento justo para colaborar más y de la mejor manera posible. Todo eso es parte de las iniciaciones que nos van dando la comprensión, la claridad de los objetivos, de cómo se va definiendo las cosas. Evidentemente que con la experiencia nos va enriqueciendo en sabiduría, y la sabiduría no es el cúmulo de conocimientos, sino la comprensión del poco conocimiento que tenemos. Si tenemos poquito conocimiento, pero si lo logramos comprender a cabalidad y llevarlo a la práctica, ahí seremos personas sabias. Después podemos tener mucho conocimiento, pero no aplicar nada, entonces no seremos sabios, no habrá servido de nada ese conocimiento. Es como tener una biblioteca repleta de libros, pero no haber leído ninguno. ¿Para qué nos sirve? Para nada. O el conocimiento tiene que traducirse después en sabiduría. Y el conocimiento aplicado conscientemente, eso se traduce en sabiduría. Entonces eso es más que importante. Bueno, gracias. Hablando, Darío, hablando de no coleccionar, no tener iniciaciones por coleccionar, nosotros tampoco queremos tener un grupo o más de instructores por título. Ya no queremos agregar a esa colección que ya tenemos. Hay mucha demanda de pedido de las 24 prácticas. La gente está ávida de encontrarse consigo mismo, de despertar de conciencia. Y nosotros les vamos a hacer a quienes deseen iniciar luego de que se termine el curso, que lo hagan 2 instructores afines, les hacemos la convocatoria y van a ver que en menos de 8 días ya tienen un grupo completo. Ahí, la gente está tan ávida buscando. Les cuento, con Rosy tenemos un grupo de México de más de 50 personas y ya hay otras 100 esperando que terminemos, porque hemos asumido esta tarea de reactivar la misión en México y estamos comprometidos con esto. Por eso Rosy está con nosotros, para empezar la orientación con estas personas y luego agregarlos, acompañando a Sisto en los eventos. Es increíble cómo se está dando el despertar de conciencia, se está acelerando, para mejor decir, ¿no? Permítanme acotar lo siguiente. No permitan que nadie les limite ni encasille la espontaneidad de su servicio. Sean auténticos y siempre estén prestos a colaborar en la construcción de la nueva humanidad que se está forjando hoy en la pureza de vuestros ideales, ya que han encontrado este día apoyo del profundo amor de la conciencia cósmica. Excelente. Creo que aprovechamos, Darío, aprovechamos para hacer una irradiación. Ya estamos sobre la segunda hora, ¿o qué propones, Darío, para esta reunión? Quizás sí, se puede hacer irradiación, y también quizás algunos hermanos pueden empezar a hablar de cada una de las iniciaciones para ir profundizando o viendo de qué se trata, qué es lo que siente cada uno que nos puede aportar cada una de las iniciaciones.
porque es muy importante que sepan identificar una iniciación de la otra y el rol de cada iniciación a nivel personal y a nivel de misión, ¿no? Claro. Me parece muy bien, Darío. Vamos a empezar por... aquí sí vamos a empezar por los que llevan más años en los grupos. El rol, por ejemplo, de la iniciación de los cristales de cesio a nivel personal y a nivel de misión, ¿no? Vamos a empezar por Federico, para que vamos dando más pautas a los nuevos, porque realmente que hay personas, por ejemplo, Giovanna es de Arequipa, es muy comprometida, sin embargo le dieron el nombre y Giovanita se le olvidó. Entonces, pero ahí está, en la labor, y creo que le pueden llegar juntas en cualquier momento por el compromiso que tienen. Vamos a escuchar a Federico. Muchas gracias, Ligia. Pues indudablemente los cristales de cesio son una iniciación que marca nuestro camino. Es un apoyo de los guías hacia nosotros para que podamos conectar mejor con ellos, para que podamos conectar mejor con nosotros. Y algo que hay que tomar en cuenta en cuanto a los cristales de cesio es que hay personas que han recibido estas iniciaciones sin necesariamente ser parte de Misión Rama. ¿Por qué? Porque en su labor han llegado a ese estado de conciencia donde se han ganado recibir estos cristales. Y hay personas que lo tienen y ni siquiera saben que lo tienen. Entonces, una experiencia que tuvimos aquí en Phoenix cuando vino Sixto, recuerdo que estábamos aquí en la sala de mi casa, que es de todos ustedes, y yo le pregunté, Sixto, ¿cómo puede uno saber si tiene los cristales de cesio? Sobre todo considerando lo que acabo de mencionar, que habrá personas que ni siquiera son parte del grupo Rama que pudieran tener los cristales de cesio. Y Sixto contestó que se siente. Cuando una persona tiene los cristales, uno lo puede sentir, uno se da cuenta, como dijo el maestro, por sus frutos los conocerás. Y a mí se me hizo bastante interesante esa respuesta, donde es de enfocarnos a sentir. ¿Por qué? Porque los cristales de cesio están conectados con el corazón. ¿Y el corazón para qué es? Pues para sentir, para amar. Y eso de no pensar, sino sentir, es algo que a veces nos cuesta trabajo, sobre todo cuando estamos estudiando, cuando estamos aprendiendo, porque en la escuela siempre nos enseñaron a memorizar las cosas, a pensar. No nos dicen, bueno, ¿cuál sientes que sea la respuesta correcta? No, ¿cuál memorizaste que va a ser la respuesta correcta? Y lo importante de entender este concepto del sentir con el corazón, que cuando uno empieza a conectar con las iniciaciones, ellas están conectadas entre sí. Cuando alguien recibe el nombre cósmico, la manera cuando le preguntan a Sixto, Sixto, acabo de recibir mi nombre cósmico, ¿será este? ¿Y qué es lo que hace Sixto? A ver, mantralízalo, déjame escucharte y déjame sentir. Y él y cada uno de nosotros podemos sentir cuando la persona está mantralizando su nombre cósmico, si es este nombre cósmico. Entonces, volviendo a lo que está diciendo Eligia, de no nomás, y también Darío, que no hay que buscar las iniciaciones como si tiene una lista del mandado y ok, ya tengo los cristales de cesio, ya tengo iniciación de Sendra, ya tengo mi nombre cósmico como lista de mandado. No, no se trata de eso, se trata de, ok, las iniciaciones que vayamos recibiendo, hay que trabajarlas y hay que utilizarlas en nuestro beneficio, en el beneficio de la humanidad. Los que ya tengamos cristales de cesio, ayudar, sobre todo como instructores, a los alumnos, a las personas que se acerquen a nosotros, que podamos compartir, porque llegará el momento que ellos o ellas reciban su nombre cósmico y quién les va a contestar
¿Quién les va a confirmar o corroborar? El instructor. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a base de práctica y de hacerlo. Porque de repente llega el alumno y nos pregunta a alguno de nosotros si nunca hemos trabajado nuestros cristales crísticos para identificar si este nombre cósmico es el correcto o no, pues vamos a estar un poquito desconcertados, desorientados o nerviosos de no querernos equivocar, etcétera. Pero de eso se trata, de llevarlo a la práctica y hacerlo. Y voy a parar ahí para dar oportunidad a los demás compañeros. Los invito a que en realidad valoremos los regalos, las iniciaciones que nos van llegando. Y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Nelly sobre el nombre cósmico. Nelly, tu audio. Bueno, ya. Curiosamente, el nombre cósmico, voy a hablar sobre mi experiencia. Antes de conocer Rama, lo había recibido hacía más o menos 8 años. Y lo encontré dentro de mi nombre. Mi nombre es doble, mi nombre es Rita Nelly. Y me dio por como jugar con las letras de mi nombre. Y de pronto salió ese nombre. Dije, pero ¿qué es esto tan curioso, no? Finalmente lo guardé muy para mí, pero muchísimos años después ya me doy cuenta en Rama que era mi nombre real, personal, y realmente no había hecho nada con mi nombre. Pero fue una gran alegría cuando ya me confirma el mismo Sixto en una conferencia aquí en Colombia, porque no lo había consultado con nadie. Y me dice, sí, ese es tu nombre. Entonces, ya empiezo a buscar su tonalidad más exacta y siento ya la experiencia de su vibración, de lo que estaba representando en mí. Ya con el tiempo, después de en el transcurso de las prácticas prácticamente, ya recibo los cristales. Entonces, como que yo simbólicamente veo que el nombre y a la vez con los cristales, como si me hubieran dado unos lentes para tener una mejor óptica, que para eso los usamos, ¿no? Para ver mejor. Entonces, se me convierten a mí el nombre y los cristales en un mejor enfoque. Por eso lo comparé con la óptica. Fue como si me hubieran dado los mejores lentes y que al colocármelos veo con más claridad. Empiezo a discernir ya más sobre las cosas que están llegando a mi vida. Y respecto a la terminación, pues empiezo a identificarme ya cuando llega el primer libro de Sixto a mis manos, con la terminación de qué significaba, de qué era lo que vibraba en mí, que correspondía también a mi carácter, a mi manera de ser, porque nos da unas características específicas. El nombre cósmico se vino a complementar porque me dieron una segunda parte en el transcurso de las 24 lecciones. Y viene mi duda de que ¿cómo así que me dan un nombre cósmico en una meditación que dirigía a la persona que estaba enseñando al grupo en Bogotá? Y ya después me dicen, no, es que esta segunda parte es como si te dieran el apellido, ¿sí? Y ya comprendo un poco más sobre la terminación real, pues fue toda la experiencia que se fue sumando, de acuerdo a lo que iba aprendiendo, lo que iba preguntando y lo que tenemos como información de apoyo a través de los libros de Sixto. Pero definitivamente es siendo nuestro nombre personal particular, el que nos ha impulsado, o en mi caso, al mantralizarlo. Nos da más claridad, sí, definitivamente siente uno que sube la vibración
y se reciben más experiencias en la medida que lo trabajamos. Eso sí, como todo, pues depende de nosotros mismos. Gracias, Nelly. A menudo escuchamos decir en las prácticas o en las reuniones de grupo, ¿y yo por qué no recuerdo mis vidas pasadas? ¿Por qué no hacemos un retroceso reencarnativo que se escuche más en los grupos? ¿Por qué no recuerdo mis sueños? Y es que hemos dejado, y vale recordarlo hasta nosotros mismos los instructores, dejamos de trabajar el nombre cósmico, dejamos de trabajar las meditaciones lunares y solares. Recordemos que el nombre cósmico nos trae al presente el recuerdo de todas las vidas pasadas, acumulado ahí las cosas positivas y a veces las cosas que quedaron pendientes por corregir. Así que cuanto más lo trabajemos, más vamos a recordar y acumular de esa sabiduría ancestral para vivir esta presente encarnación más plena, ¿no? No esperemos vivir la plenitud si es que no atraemos todo lo que hemos acumulado de la vida pasada, positivo, y bueno, lo demás por corregir, ¿no? Eso les puedo decir respecto al nombre cósmico. Es lo que más nos ayuda a recordar. Eugenia desea decir algo. Sí, yo quisiera agregar un poquito más y como ya es costumbre de que lo que digo acerca de Rama hablo por mi experiencia, y para mí las iniciaciones son tan importantes y me cambiaron la vida, aparte de todo lo que recibí de Misión Rama, de los mensajes y todo. Pero recuerdo que lo primero que recibí fue los cristales, y al recibir mi cristal yo me transformé, porque, como le digo, yo sentí que ya no tenía miedo, que tenía una fuerza superior, que todo lo hacía con los cristales. Nos da eso, como que nos sentimos más grandes, como que nos sentimos que nuestras palabras serán escuchadas, como que sentimos que podemos curar, sentimos una fuerza interior que nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a hacer una irradiación con esa fe, como que te da un poder magnífico. Las palabras fluyen en tu mente, en tu corazón, que tiene para responder cosas que quizá lo leíste en un libro, pero no lo tenía en mente. Pero en ese momento, cuando te preguntan algo de la misión o algo espiritual, tengo la palabra, la respuesta me sale, y es como una herramienta tan fuerte en mí, los cristales. Entonces, el nombre, a las 3 de la mañana ya estoy programada. Tengo que despertar a esa hora, y ya antes no sabía, yo peleaba conmigo misma. ¿Por qué tengo que despertarme? ¿Por qué es que me despierta a las 3 de la mañana? Ya yo siento que tengo que ir a trabajar con el nombre. Tengo que hacer esa meditación lunar. Y aunque dure 15 minutos pronunciando mi nombre, ya vuelvo otra vez y me acuesto y ya estoy relajada. Y los sueños que voy a tener es de vidas anteriores. Entonces, desde ese momento que comencé a practicar diario, ¿ok? Diario, porque a todos ustedes lo van a despertar, o si ya no lo están despertando, y es para que trabajen con su nombre, para que hagan esa meditación lunar, y ustedes van a ver el resultado. Es como si ustedes fueran a echarle agua a esa plantica para verla crecer, para ver los frutos. Así van a ver. Así que es muy importante trabajarlo. Cuando hacen las irradiaciones, ustedes van a sentir sus cristales. Te van a sentir, wow, estoy cumpliendo con el plan, porque para eso lo recibimos. Entonces, esto nos ayuda a seguir transformándonos, transformando y da ese granito de arena que traímos. Y la experiencia que he tenido en la iniciación de los Sendra,
las experiencias que he vivido han sido increíbles. Y no es porque yo he vivido, es que ustedes también la van a vivir. Y si quieren vivir todo esto, tenemos que seguir practicando y llevarlo y tener eso, porque a veces antes me pasaba que entraba a un Sendra, pero yo no vi nada. ¿Y qué pasó? Porque no estaba preparada. Entonces, si quieren tener experiencia en cada salida que vamos a hacer o hasta en nuestra propia casa, tenemos que usar esa herramienta, activarla, prepararla. Entonces, para eso nos lo dieron, para que nosotros recordemos lo que fuimos, lo que podemos hacer ahora. Entonces, todas estas herramientas son tan importantes en mí que ahorita mismo, aunque ustedes no lo crean, estoy viviendo lo que es la telepatía con gente del grupo, que no voy a decir el nombre para que no digan que estoy dando propaganda sin pago, pero ya estamos transmitiéndonos esas comunicaciones telepáticas, nosotros mismos, sin esperar a un guía, a nadie. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Yo hago muchas cosas en mi vida diaria, pero tengo mi tiempo, aunque sea 15 minutos por la mañana, a las 3 de la mañana o 20 minutos de meditación con mi nombre. Estoy cansada cuando llego, antes de acostarme, pero antes de acostarme también hago mi meditación. Estoy constantemente trabajando porque quiero ser mejor, para darle a ustedes lo mejor y a todo el planeta. Entonces, ese es mi consejo, mi ejemplo, para que ustedes hagan su programa en su día a diario. Todo lo que han recibido su cristal, su nombre, es algo muy importante, ¿ok? Que cuando quieren saber qué pasó aquí en esta montaña, vayan, hagan la demóstica con esa fe, para que puedan ver a través del tercer ojo qué sucedió ahí, porque lo van a ver. Lo van a ver. Si yo puedo, ustedes pueden, ¿ok? Bueno, ahí llego. Gracias, Eugenia. Eugenia, pero podemos contar, ¿sabes por qué? Y a mí me está pasando también con Karina, porque los amigos afines pueden practicar la telepatía y siendo honestos. Por ejemplo, yo le digo a Eugenia, Eugenia, esta mañana estaba pensando en llamarte. Yo también, pero apenas a esta hora puedo. Lo mismo me pasa con Karina, que salimos frecuente a caminar. Karina, hoy me voy a ir a caminar. Ay, yo también estaba por salir. Entonces, esto entre amigos podemos practicarlo. Sí, lo podemos hacer. A mí me está saliendo porque fenomenal. los guías, recuerden, los guías nos dijeron que en la cuarta dimensión íbamos a tener ese potencial a flor de piel. Y es una preparación para pasar a quinta dimensión. Entonces, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí, hay que Vamos a escuchar hacerlo. sobre la iniciación del nombre cósmico también a Pilar, que a Pilar, sin estar en el grupo sin haber hecho las 24 prácticas hasta hace poco, Pilar tiene esa vibración, es que Pilar siempre estaba al lado de Sixto. Entonces, Pilar tiene esa afinidad con él y yo sé que de las iniciaciones sabe mucho. Profundízanos de alguna de las iniciaciones, Pilar, por favor. Bueno, bueno, yo mi nombre cósmico lo recibí ya en 2007, 2008, creo recordar. Pero os quiero contar mi primer Sendra, porque creo que fue el que yo más cosas sentí. Estábamos en la provincia de Castellón, en unos montes que, bueno, los nombres no importan porque además que, bueno, da igual. Y estábamos un grupo muy grande. Y bueno, estuvimos recibiendo los cristales de cesio, yo los recibí. Y cuando lo estaba recibiendo, no veía bien la montañita blanca que se formaba en mis manos ni nada, pero bueno, aquello me empezó a quemar las manos de una manera que yo pensaba, bueno,
esto quema, que ya ver que habrá que hacer algo porque me estoy quemando. Bueno, para echar un chascarrillo. Y ya finalmente me puso Sisto las manos así en el pecho y tal, y me atraganté toda. Y bueno, aquello supuso un cambio muy, o sea, sí que es verdad que cambió mi vida a partir de ahí. Bueno, ya empezó a cambiar cuando el nombre cósmico, pero a partir de ahí más todavía. Pero es que esa misma noche entramos en un Sendra, creo que cuatro, no me acuerdo si 4 o 5 personas, y era un Sendra muy grande y bueno, yo me senté y entonces empecé a oír como un grillo, pero era un grillo muy metálico. Y entonces empecé a mantralizar y cada vez se acercó más, cada vez se acercó más. Y entonces sentí yo, o sea, mi corazón sintió que bajaba como una especie de máquina o aparato o algo con forma de huevo, pero como con 3 puertas abiertas. Y me rodeó como una cúpula y en el momento en que me rodeó se cerraron esas 3 puertas y yo quedé dentro del huevo cómodamente sentada, como si hubiera entrado, como si hubiera entrado en una nave especial así, tamaño persona. Fue muy fuerte. Luego, aparte, la siguiente imagen que me vino, pues me vinieron imágenes en blanco y negro. Y fue muy fuerte porque, pues bueno, uno siempre sueña o siente cosas o tal, pero lo de que viniera en blanco y negro me resultó pues muy, muy curioso. Luego, posteriormente, me diría Sisto que al ser así en blanco y negro, lo que me querían decir es que era algo que había ocurrido en el pasado. Y así lo sentí. Ese algo que había ocurrido era mm, que en alguna ciudad era como hacía un siglo o así, aproximadamente como unos 100 años, había habido una reunión importante. Se habían reunido en la casa de alguien y esa reunión era muy importante y yo estaba ahí en esa reunión tan importante. No recuerdo por qué era la reunión ni nada, pero ahí estaba yo. Y luego otra misma cosa me pasó también dentro de ese mismo Sendra, o sea, en esos 10 15 minutos sentí tres historias diferentes y tuve que escribirlo todo porque fue muy fuerte y cambió mi vida y ya, y mi dedicación y mi todo, aunque ha habido altibajos y tal, pero realmente cambió todo. Gracias. Gracias, Pilar. Y qué importante conocer experiencias diferentes de, por ejemplo, el Paso Sendra, como lo comparte Pilar. Como decía Yaheida, todos tenemos una comprensión diferente de las cosas. Asimismo, todos vivimos experiencias diferentes para que si en algún momento alguien te cuenta una experiencia de Sendra, si no es la misma que tú has vivido, no se rechace, porque mire, por ejemplo, esa del huevo que viene y se hace como si estás dentro de la nave, muy especial y bueno, no nos ha pasado que a nadie que yo conozca más, ¿no? Bueno, miren, en el punto de lo que es el Sendra, particularmente he tenido una experiencia directa. Resulta ser que fui a 2 salidas seguidas. La segunda salida era la salida con los instructores. Entonces, fíjense, ya tenía mis 2 días de ayuno.
La preparación es muy importante. Créanme, es importante. Muchos dicen que no, pero en el caso mío pasó eso. Entonces, fíjense, cuando ya estoy posesionado en el ambiente, claramente visualicé al norte de mi persona el Sendra. Yo lo había visto ya, lo había visualizado. Pero para comprobar, le dije a otro hermano que fuera a tal sitio. Entonces, el hermano se fue y fue al punto. Y cuando regresa le dije, ¿qué pasó? Mira, cuando estoy en ese punto me comencé a marear y como él no se había preparado, él comenzó a vomitar. Eso para mí fue, digamos, la total certeza de que era el Sendra. Por eso más tarde preparamos ya para ir al Sendra. ¿Se dan cuenta? Esa situación es muy importante. Hay que contemplar toda esa situación. La preparación, ¿no? Claro. Sí, Darío, el por qué la persona, si entra sin preparación al Sendra, bueno, ha habido casos que no les ha pasado lo que a otros, que les da vómito, náuseas, mareo, cuando entra al Sendra. El por qué, para tener esto claro con los chicos, porque van a tener la oportunidad de llevar a una salida al campo, al grupo de prácticas, a la práctica de autocontrol, y pueden tener los guías la experiencia de Sendra para ellos, ¿no? Bueno, porque la energía del Sendra es muy fuerte y lo que genera generalmente es una vibración muy intensa, muy alta dentro de nuestro cuerpo físico. Entonces debemos de preparar nuestro cuerpo físico como para poder asimilar y poder tomar esa energía. Si no, lo que va a hacer es contraproducente. Por eso es que siempre se nos piden ir a las salidas con un ayuno o de alimentos y sobre todo o una purificación previa también de nuestro cuerpo físico, si es que nos llevamos una alimentación totalmente vegetariana. Entonces sí, los días previos hacer una suerte de purificación de nuestro cuerpo físico con una alimentación mucho más sana y mucho más quitando todo lo que sea alimento animal. Preferentemente que podamos volcarnos al vegetarianismo. Pero eso nos va a permitir tener poder desdoblarnos mejor en el plano astral, en el plano mental, y también poder canalizar esas energías sin que nos afecten directamente a nuestro cuerpo, y poder tener mayor conciencia de lo que vivamos dentro del plano centro. Pero me gustaría hacer una pregunta, porque todos hablamos del centro, pero ¿qué es un centro? ¿Cuántos tipos de centro hay? ¿Para qué sirven? Eso está bueno que el grupo lo vaya contestando. Bueno, ¿quién desea responderle la pregunta a Darío? ¿Cuántos tipos de Sendra hay? Pilarcita. Bueno, hay 3 tipos de Sendra. Bueno, no sé si se llama uno o se llama... hay uno que entran pues como 7 personas. Siempre hay que entrar en grupos de afinidad y sintonía. Esto es muy importante porque así la vibración se mantiene y se viven mejores experiencias, desde luego. Aunque luego dentro cada uno va a vivir la experiencia que le toque y con la que esté más en sintonía. Porque yo no me acuerdo en cuántos he entrado, pero cada vez ha sido totalmente diferente. Luego está otro que entran más personas. Y luego está el Sendra Gimbra o Gimbra, que ya es más grande y ya hay una conexión mayor, se pueden dar hasta viajes astrales y hasta viajes físicos. O viajes físicos no, o estoy equivocada, corregirme, por favor. Darío, cuando la persona desaparece dentro del Sendra, que lo vemos de afuera, ¿es porque se fueron físicamente? Bueno, como decía Pilar, tenemos 4 tipos de Sendra.
El Sendra 1 es el que pasa a una persona y puede ser desmaterializado y enviado hacia otro lugar, que fue lo que vio Sisto cuando lo llevan a Morley. Pero después tenemos los otros del Sendra 2, el 3 y el 4, que es el Himbra. Esos, en realidad, lo que sucede ahí es que la energía y la vibración es tan alta que a veces podemos llegar a dejar de ver a la persona, pero no necesariamente tiene por qué ser de que se haya ido hacia otro lado, sino de que está con una vibración tan grande que en nuestros ojos físicos parece que se nos hiciera invisible, o la luz es tan intensa que lo dejamos de ver. Pero en esos otros tipos de Sendra, generalmente la experiencia puede ser tanto física, si el extraterrestre también está ahí junto a nosotros, pero sin necesidad de ser proyectados hacia otro lado, pero la mayoría de las veces puede ser a nivel mental o espiritual. Recuerden que el Sendra Himbra es el que nos proyecta hacia el Salón de los 24 Ancianos de la Galaxia. Entonces, es un Sendra grande que pueden entrar hasta 12 personas juntas y ahí se pueden vivir experiencias directamente con los maestros de la Hermandad Blanca del universo. Entonces, siempre es ideal de que toda salida, aunque vayamos sin ninguna expectativa, sin nada, de que vayamos con la actitud adecuada, con la preparación adecuada física, mental y espiritual. Y recuerden que en toda salida no solamente empieza la salida cuando estamos saliendo a la salida o llegamos a la salida, empieza desde que los guías nos dicen de que tenemos que hacer una salida. Cuando recibimos el mensaje, ahí empieza la salida porque ahí empezamos nuestra preparación. Empiezo a proyectarme, empiezo a tener pensamientos, empiezo a meditar, empiezo a conectarme con el lugar, empiezo a enviar energía al lugar, como para cuando yo llegue ya esté preparado energéticamente también por parte nuestra, más allá de que los guías lo van a preparar. Entonces el grupo va a ir llegando con una sintonía, con una afinidad, como decía Pilar. Entonces cuando se den las condiciones, si es que se den las condiciones porque los guías nos ofrecen y nos dicen, cabe la posibilidad de que haya una experiencia de contacto más superior y a través de un Sendra, bueno, nosotros ya estamos en condiciones, ya venimos preparados de antemano, no es que nos preparamos en ese momento, porque si no, no nos daría el tiempo. Entonces ahí, ¿cómo generamos también las condiciones? Porque nosotros también abrimos el portal. Desde nuestro lado tenemos que colaborar. ¿Cómo lo colaboramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que se fortalezca el Sendra? Y porque a veces uno va, encuentra la energía, pero todavía no está como muy concentrada ni muy armonizada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para elevar la vibración del Sendra y que realmente el Sendra se abra? Es una pregunta al grupo. ¿Quién me puede contestar eso? ¿Repites la pregunta, Darío, por favor? Cuando los guías nos dicen de que cabe la posibilidad de que haya un Sendra, siempre salimos en busca del lugar donde se ha manifestado el Sendra o se puede estar manifestando, pero cuando llegamos vemos que la energía todavía no está como muy elevada como para dar la oportunidad de la experiencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los grupos, para que realmente eso se logre concretar y suba la vibración del lugar donde se está haciendo la concentración de energía? Vamos a escuchar la respuesta de Giovanna. Giovanna ha tenido la oportunidad de estar en varios talleres este año pasado acá en Lima con Sixto. Joanita, ¿tienes alguna experiencia y puedes responder la pregunta de Darío? Sí, mi experiencia con el Sendra fue cuando hice mi examen terminando las 24 prácticas, el examen de autocontrol, y estuvimos en el desierto de Chilca, y para mí fue un regalo que Ligia me escogiera para ir a buscar el Sendra. Fuimos con Carmen y no recuerdo, 2 personas más. Elías. Con Elías, sí. Y la experiencia fue muy, muy bonita. Yo podía sentir un olor a flores y con ellos seguimos el camino buscando dónde se ubicaba ese olor a flores, hasta que hemos llegado a un lugar donde hemos visto nuestras manos y las uñas se miraban con un color fosforescente, brillante. Era una cosa especial. Carmen me seguía preguntando hacia dónde se dirigía el olor, así que hemos caminado hasta el lugar y logramos ver en la tierra, se veía una luz proyectada en un preciso lugar.
que no se miraba hacia otros lados. También vimos los destellos que se veían a lo lejos. Y en el lugar hemos mantralizado varias veces preparando el lugar para que venga el grupo. Ahí Eso. está la respuesta para Darío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elevar la vibración para que nosotros, los guías lo dijeron. Estábamos en un encuentro, creo que fue en el encuentro en Huancayo 2016, que nosotros teníamos la posibilidad de crear un Sendra allá, que ellos nos acompañaban. ¿Y cómo se hace? En ayuno, muy livianos de alimentos, preparados y mantralizando. ¿Verdad, Darío? Exactamente, es así. O sea, utilizar todas las herramientas que nosotros hacemos, elevar nuestra vibración a través de los mantras, también sintonizarnos a través de la meditación y mandar energía hacia ese lugar. Recuerden que está también el mantra del Sinuru, que es el que abre puertas entre las dimensiones. Es un mantra muy poderoso. Para Miguel y Ligia que estuvieron en el encuentro de Punta Colorada, para que recuerden, miren para que se abriera el centro Jimbra que se había abierto adentro del agua, en el mar, y para que se proyectara hacia nosotros. Estuvimos mantralizando el Sinuro casi por más de 2 o 3 horas. Todo el grupo, ¿no? ¿Cuántos éramos ahí? Éramos más de 100 personas. Pero era increíble. O sea, y mantralizando constantemente, ¿para qué? Para que pasaran grupos de a 12 personas, no por más de 15 minutos, y estuvieran ahí viviendo su experiencia. Salía un grupo, entraba el otro, pero el grupo de apoyo afuera seguía mantralizando y mantralizando. Bueno, Eugenia también estuvo, ¿no? Entonces, seguíamos mantralizando. Y estuvimos, o sea, después que teníamos la oportunidad de pasar el Sendra y volvíamos hacia afuera y pasaba otro grupo, también nos quedábamos, a pesar de que habíamos vivido nuestras experiencias y estábamos emocionados y todo, y por la energía seguíamos mantralizando. Tratando de apoyar a los hermanos que aún faltaban. A veces en los grupos, bueno, eso era un encuentro, ¿no? Había mucha gente, pero cuando se hace una salida también, a veces vamos a ver, el Sendra va a pasar una parte del grupo y el otro resto no se queda solo observando o mirando, va a estar en apoyo constante, mantralizando, para que la vibración se mantenga cada vez más alta. Cuando nosotros fuimos en 2018 a Paititi, el grupo que fuimos, salimos con el hermano de Rafael de Ecuador, salimos a buscar el Sendra. Esa noche se dieron 2 Sendras. Ya los guías nos habían dicho de que se iban a dar 2 Sendras y íbamos a pasar por los 2 Sendras. Uno se iba a dar con los 24 ancianos de la galaxia y el otro se iba a dar con la hermana blanca de la Tierra. Pero cuando llegamos al lugar donde el día previo también habíamos sentido de que se iba a dar y salimos en busca de eso, todavía no se habían dado las condiciones, y si bien la energía estaba formando el lugar del Sendra, todavía no se había concretado. Entonces tuvimos que esperar un día más con meditaciones, con ayuno, con conexión, con mantralizaciones, para que recién al otro día se dieran los 2 Sendras como nos habían pedido. O sea, siempre, si bien ellos nos abren el Sendra, como bien dijo Oligia, nosotros también tenemos que ayudar a abrir la puerta. Nosotros somos capaces de abrir esas puertas entre las dimensiones. Y la forma de abrirla es justamente esa conexión, esa vibración y esa preparación integral, física, mental y espiritualmente. O sea, no es de un momento al otro, no es solo tengo salida el sábado y el viernes dejo de comer un poquito, y el sábado capaz que voy solo con un té. No. O sea, no, me empiezo a preparar durante la semana, aunque coma durante la semana y el último día empiece a hacer ayuno o empiece a comer, como lo más liviano y lo más sano posible. Hago una dieta lo más sano posible, más frugal, más vegetal, más desintoxicante de mi cuerpo. Entonces, cuanto más años tengo, más preparado estoy. Si logro hacer una vida mucho más sana, más fácil me va a resultar hacer el ayuno y la preparación, y me va a costar menos. Entonces, claro, a veces cuando no estamos acostumbrados nos cuesta más, porque uy, tengo que dejar de comer, o comer muy liviano y me muero de hambre. Nadie se muere de hambre porque podemos estar hasta 40 días sin comer, dependiendo de la salud física de cada uno. Pero siempre tenemos que tener eso, ¿no? Es la preparación física, es a través de la alimentación lo más sano posible, mental, el pensamiento positivo, y la espiritual es la meditación y la conexión.
Pero siempre recuerden, la salida no es el día previo ni el día de la salida. Uno empieza la salida o empieza el viaje a donde vaya a ir el día que recibe la comunicación. Se empieza a conectar con ese lugar, empieza a enviar energía. Por lo menos esa es la experiencia que hemos tenido nosotros acá y que realmente nos ha servido mucho. Para llegar ahí realmente, incluso haciendo los días previos, haciendo visualizaciones, proyecciones mentales para visualizar los lugares, para ir reconociendo el lugar energéticamente, para ir ubicando donde puede también haber lugares donde se pueda dar experiencias de Sendra, si es que los guías las están preparando, tratando de visualizar de esa manera. Allá en el año 2005 habíamos recibido para ir a un lugar acá en el Uruguay, donde hay un portal antiguo, un portal que abrieron los extraterrestres hace miles de años, y fuimos con Sisto. Entonces hicimos un trabajo, Sisto fue el que dirigió todo en realidad, nosotros con el pequeño grupo que estábamos, Sisto dirigió toda una serie de trabajos preparándonos también como para hacer alineación de chakras, mantralizaciones, meditaciones, y en una de las meditaciones tratar de visualizar dónde estaba el lugar del Sendra, el lugar donde se habría abierto el portal. Pero era un lugar en un campo, en un bosque muy grande, tuvimos que salir en busca de él. Salimos con Sisto, me acuerdo, y encontramos el lugar. Fue una experiencia muy fuerte con el real tiempo del universo. Estoy hablando del año 2005. Sisto se estaba preparando, estaba buscando gente para ir al Paititi. Entonces, él tuvo una serie de experiencias donde ya le marcaron el grupo que tenía que ir y todo. Entonces, siempre hay una oportunidad. Cuanto más consciente estoy dentro del centro, más consciente voy a ser de lo que me van a transmitir dentro del centro. Pues todo el mundo vive experiencias. Lo que pasa es que a veces entra la gente y cuando sale dice, yo no me acuerdo de nada. No te acuerdas de nada porque no viniste tan preparado. O porque no era el momento. O porque lo que te dieron era para que te active cosas internas y la experiencia no te asuste y no te desequilibre emocionalmente. Pero siempre te deja algo la experiencia del centro, aunque no le recordemos nada. El tema es prepararnos previamente para tratar de ser más conscientes de esa experiencia que es tan bonita y tan valiosa. Así que, adelante. Gracias, Darío, gracias, Darío, pero también hay que recordar que nosotros, si llegamos de una salida, no salgamos del todo como si no hubiéramos estado en ella. Se nos invita a interiorizar, a buscar el silencio en las próximas horas, días y semanas, si es posible, porque la experiencia está ahí. Lo que pasa es que no la recordabas porque no, o por lo que dice Darío, o no estabas preparado para recordarla en ese momento, no tenías la vibración apta para semejante recuerdo, porque les podemos hablar de experiencias, pero sí está la experiencia grabada ahí. Pero nosotros no podemos terminar la salida el día que regresamos, no podemos terminarla, debemos continuar como si estuviéramos en ella. Gracias, Darío. Escuchemos a Yaheida, que por todos los grupos con Yaheida y Daniel y Miguel, en mayoría llevamos los grupos en Lima y tiene mucho para aportarnos Daniel Lague y Yaheida. Te escuchamos, Yaheida. Ya, Daniel no está porque él diría otras cosas mucho más profundas quizás, pero solamente quería, o sea, me quedó un poco de duda, Darío, en relación a esto de qué pasa para que, digamos, el Sendra lo podamos ver o poder estar seguros en el lugar donde se vaya a dar, ¿no? Entonces, me surgió la duda respecto de los portales dimensionales, ¿no? Porque sí, el ser humano tiene la posibilidad de aperturar los portales dimensionales a través de los trabajos que hemos venido haciendo, pero el Sendra particularmente es proyectado desde la nave, significa, desde mi entender, no sé si ahí me corriges, es que ellos son los que hacen la posibilidad de que se dé este Sendra, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos sensibilizarnos a través de las mantralizaciones, de los trabajos previos que vayamos a hacer, vamos a poder saber que está allí el Sendra con las manifestaciones que se dan, ya sea esta particular aroma, ¿no?, de las flores, que lo vivencié en la primera vez que justamente participé de ingresar al Sendra.
y que sí pasa que a veces nos da el miedo y el temor. Y justamente en este grupo que no tenía nada que ver con el grupo Rama en el sentido de que no eran grupos, no eran personas egresadas, habían personas que tenían justamente ese temor, pero aún así estaban tan sensibilizados de poder ser conscientes de este aroma particular que no sabíamos. Como repito, no sabíamos nada de cómo se da un Sendra. Nosotros preguntábamos y claro, Daniel y otras personas del grupo Rama que estaban en ese momento decían, sí, ¿y qué más percibes? ¿No? Era como que ellos estaban confirmando a través de lo que nosotros les preguntábamos y que percibíamos de que se estaba dando el Sendra. Pero sí es importante esto de elevar la vibración y me quedó justamente esa duda, ¿no? El ser humano tiene la posibilidad de abrir portales, pero no todos los portales son Sendras. El Sendra es algo muy particular que se da en una determinada salida y no necesariamente en una determinada salida, incluso en las casas se ha dado, ¿no? Eso por un lado quería comentar, y lo otro es en relación al ayuno, que si bien es cierto, claro, nos requiere de una preparación, pero creo que también tiene que ver con la disposición de la persona que participa de una determinada salida, ¿no? Yo lo cuento desde la experiencia de un grupo ya de egresados, ¿no? Cuando yo ya había hecho las prácticas y la mayoría del grupo eran personas de años de Rama. La persona a la que voy a comentar decía que había tenido avistamientos de las naves a 20 metros de él, hablaba mucho, digamos, de su experiencia, ¿no? Entonces, en esta salida, la cual recibimos a través de comunicación que se iba a dar, todos hicimos la preparación adecuada, ¿no? Ayunamos, en la semana dijimos, por favor, recalcamos mucho esto de la preparación. Y claro, el ayuno no solamente es el tema de la comida, ¿no? Sino el tema mental, de prescindir de ver noticias, de ver cosas negativas, ¿no? Que nos ayuden justamente a estar dispuestos a la salida, porque la comunicación indicaba que iba a haber una experiencia bastante profunda, digámoslo así, porque hablaban de posiblemente subir a la nave. Y en la salida, todos estábamos haciendo la meditación, nos dijeron que a determinada hora de la madrugada vayamos al lugar. Bueno, los que tenían más sensibilidad para poder ver el lugar donde se iba a dar la experiencia, nos guiaron y nos dispusimos pues en el lugar donde estábamos, ¿no? Entonces, a una distancia del donde estábamos, visualizábamos una luz que empezó digamos, aparecer entre los cerros, ¿no? Entonces, y era muy particular porque esta luz empezó a cambiar de color. Estaba primero amarillo, luego rojo, luego azul, y en la medida que iba cambiando de color, esta luz se iba haciendo más grande, que significa que se iba acercando. Entonces nosotros dijimos, estábamos todos tranquilos y dijimos que era una nave, porque era muy, muy notorio, digamos, esta luz, ¿no? Entonces, y después de pronto empezó a achicarse, empezó a alejarse y después desapareció, ¿no? Ya después de una semana que volvimos a reunirnos en el lugar que normalmente frecuentábamos, en la casa de uno de ellos, empezamos a, digamos, a hacer una retrospectiva de qué había pasado en la salida, porque sí, tuvimos algún tipo de experiencia, pero la nave se alejó. Entonces, esta persona a la cual le mencionaba que decía que tenía mucha experiencia, nos comentó de que cuando pasó eso mentalmente, él decía que se vayan, que no vengan, que no se acerquen, porque, claro, le entró el miedo, el temor, ¿no? Porque a veces eso suele pasar en las salidas cuando hay esta posibilidad de que ellos puedan acercarse y tener algún tipo de contacto físico, ¿no? Entonces, no es fácil cuando estamos frente a un tipo de experiencia de ese tipo, porque sí ocurre ese tipo de cosas, ocurre el hecho de que nos podamos marear quizás en el Sendra, pero va a depender de nuestro nivel de preparación que podamos tolerar, porque claro, hay personas que tienden a marearse y a querer vomitar, y ellos mismos no toleran la vibración que genera estar dentro de un Sendra y simplemente no viven la experiencia, ¿no? Entonces, influyen varias cosas cuando se da este tipo de experiencias, así como lo de los cristales, porque
también en una experiencia de cristales, si está en grupo terminado, si alguna de las personas no siente nada, no, y no se le forma, digamos, los cristales, ¿no? Las personas que estamos ayudando, quizás no recibe los cristales, ¿no? Y no significa que quizás más adelante lo vaya a recibir, ¿no? Pero suele pasar, y es algo que justo le preguntaba a Daniel, porque en el texto que decía el hecho de recibir las iniciaciones de forma voluntaria e involuntaria, ¿no? Porque siempre en los grupos de práctica, siempre preguntamos y comentamos qué es recibir los cristales de cesio, qué significa o qué implica, ¿no? Porque tienen que estar conscientes, digamos, en una salida, de recibirlos. Pero ¿qué pasa cuando es involuntario, ¿no? Entonces, ahí yo lo entiendo y lo comprendo desde el sentido de que hay una necesidad que nosotros inconscientemente no lo sabemos, pero los guías lo dan porque es necesario en este momento de tu vida que recibas tal o cual iniciación, ya sea los cristales de cesio, por lo que implica recibir y con lo que genera, ¿no? El trabajo que uno pueda hacer y el beneficio que pueda dar a la persona o a las personas con las que se rodea. Llámese una persona que quizás trabaja en el sector salud, o quizás esta persona tiene algún problema de salud, o un familiar también lo tenga, ¿no? Entonces hay una razón de ser por la cual quizás esa persona involuntariamente lo recibe en el sentido de a través de sueños, ¿no? O que simplemente tiene una experiencia que no sabe cómo explicarlo, ¿no? Y le sucede, ¿no? Como lo que comentaron por el chat del tema del centro, ¿no? Vivió la experiencia y no sabía qué era, pero la vivió. Y a veces es inexplicable cuando no sabes de qué se trata, ¿no? Pero hay una razón de ser. Darío, no sé si me puedes responder la duda que tenía después de verte. No, está claro eso. Gracias. Sí, yo el Sendra interpreto como que es un portal dimensional, pero a mínima escala comparado con los portales que pudieron haber abierto en el pasado. Pero también, como vos bien decías, se abre con la tecnología extraterrestre, pero también con el poder psíquico del extraterrestre. Pero por eso también nos dicen de que nosotros somos capaces de que a través de nuestro poder psíquico poder aperturar un portal, aperturar un Sendra. El Sendra es algo momentáneo porque ellos lo aperturan como para que se tenga una conexión con ellos hacia la nave o que nos puedan proyectar hacia un lugar X, puede ser hacia Morlen, o nos pueden proyectar a un lugar dentro del planeta en contacto con la Hermandad Blanca. Pero ese Sendra es temporal, va a durar el tiempo que sea necesario para que el grupo que esté ahí pueda vivir la experiencia. Después el Sendra se va a empezar a desgastar, a bajar su cantidad de energía y va a desaparecer. Porque si no estaríamos abriendo portales constantemente y la gente pasaría por el lugar y pasaría hacia el otro lado. Como ha ocurrido en portales como por ejemplo, que eran no naturales, que fueron ocasionados, pero como el Triángulo de las Bermudas, que eran cosas muy grandes, muy descontroladas y que había los extraterrestres tuvieron que hacer mucho esfuerzo para poder sellarlo y controlarlo de alguna manera. Estos son algo controlado y ahí nos permiten tener esa conexión. El olor a flores en realidad no es producto del Sendra, es producto de la presencia del extraterrestre en el lugar. Ese es el aroma que despide, el perfume que emana el extraterrestre y nos indica de que estamos ante una presencia de ese tipo. Ahora el Sendra se puede ver, como se puede ver la media luna, puede ser de color dorado, grisáceo, a veces azul eléctrico, a veces no se percibe de muchas maneras, yo que sé, en el piso, como descarga eléctrica, a veces no se ve nada, o se ve como una neblina media grisácea, pero lo más importante es sentirlo, como decía Ligia, o sea, ir hacia el lugar y poder captar con nuestros cristales la energía del lugar, si está en los cambios de temperatura. A veces estamos en una salida, es un frío terrible y caminamos 5 pasos y parece que entráramos al trópico porque el calor es impresionante. Entonces ahí nos damos cuenta de ese cambio extraordinario que se está dando a nivel energético. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que hay una manifestación. O como decía Sisto, hay una aberración magnética en el lugar, ese es el lugar del centro que se está aperturando.
Fíjate que, por ejemplo, en Punta Colorada, en el encuentro, el Sendra se vio temprano en la mañana, se abrió, se lo vimos, ahora Sisto se fue, pero estábamos con Sisto desayunando a las 7 de la mañana cuando vimos a abrirse el Sendra. Se abrió de golpe, así apareció una luz impresionante, plateada, y se extendió así, se abrió el Sendra de golpe, así, ¡pum! Una cosa espectacular, porque cuánto medía, como 15 a 20 metros de largo, una cosa maravillosa. Pero eso estuvo un rato así. Después se desapareció la luminosidad, pero quedó la energía porque la energía se acercó y duró 3 días el Sendra. Por 3 días fuimos pasando al Sendra las diferentes personas y se fueron dando diferentes experiencias. Entonces es como muy variado, ¿no? Tenemos que dar, no cerrarnos a veces con el pensamiento de decir, no, si no veo la media luna, no está el Sendra, o no se va a dar la experiencia si tal o cual cosa. O sea, tenemos que estar abiertos, tenemos que captar más con el corazón a veces para saber que realmente hay. Pero sobre todo nosotros también tenemos la posibilidad de fortalecer ese portal y esa conexión. Entonces eso es bien importante de tenerlo presente, ¿no? Pero Yaqueira decía algo bien claro, o sea, es muy importante la preparación física, porque si no, cuando uno entre a la cúpula de energía, se va a dar contra una pared energética y lo único que va a hacer es que se va a sentir mal. Tiene que ir físicamente preparado de un tiempo, no solo el día anterior a hacer un ayuno, sino prepararse antes con una buena alimentación, en lo preferentemente es vegetariano o volcarse al vegetarianismo y hacer ese trabajo físico como para llegar ahí. Mental, bueno, después dependerá del trabajo interior de cada uno, si es más consciente, menos consciente, la experiencia se va a dar en la medida de la apertura de conciencia de cada uno. Pero Ligia decía algo así, muy claro, todos vivimos una experiencia dentro del centro. Y todos siempre nos van a dejar algo los guías dentro nuestro. Lo tenemos que sacar a flote, no necesariamente nos vamos a acordar, a veces si estuve hablando o intercambiando información con el extraterrestre, pero sí muchas veces lo que queda es que queda una mayor comprensión de los procesos que vamos a ir viviendo en el futuro. Y eso es producto de las enseñanzas que nos dieron dentro del Sendra, aunque no las recordemos conscientemente. Siempre hay una enseñanza que queda grabada dentro nuestro. Entonces después nos vamos a encontrar en los días sucesivos, más adelante, que a veces vivimos algo, o a veces que algo que no lo teníamos muy claro, ahora parece que se nos descorrieron los velos de nuestra mente y tenemos la percepción clara de lo que nos quisieron decir o de lo que estamos viviendo. Entonces eso es lo importante, y para eso son las experiencias. Ahora, Yahay habló de los cristales de cesio que a veces no se reciben. Bueno, no se pueden recibir por muchas cosas, porque primero que el cristal de cesio, si bien como dijo Yaheya, se puede dar de forma consciente dentro de los grupos, porque es una iniciación consciente, más allá de que algunas personas la han recibido en el plano astral, pero recuerdan después el sueño. Y los que lo reciben inconscientemente, que son gente que no está dentro de los grupos de contacto, es porque tienen una labor a realizar muy importante. Con Sisto hablábamos, por ejemplo, la gente que hace Médicos Sin Fronteras, que van desde otros países a sanar gente, yo que sé, a la África o al Asia o a América, que no tiene, y bueno, esa gente necesita tener una energía extra, una capacidad superior a la que tiene que desarrollar, porque van a lugares a veces bastante inaccesibles o complicados. Y bueno, a esa gente los guías, sin que la gente no tiene necesidad de creer en extraterrestres ni de tener una experiencia extraordinaria, en el plano astral le colocan los cristales y los van ayudando en su trabajo solidario que van haciendo por el mundo. O el que sea, ¿no? Pueden ser médicos, pueden ser gente que trabaja por la ecología, por la paz o lo que fuera. Ese sí. Pero dentro de las ramas se tienen que recibir conscientemente. A veces ocurre de que en una salida la persona cree sentir mucha cantidad de energía, pero no tiene las sensaciones que generalmente hablamos de los cristales, y cuando lo incorporan no siente que lo hayan incorporado. Los guías generalmente nos preparan energéticamente, corporalmente, antes de recibir los cristales, un tiempo antes. Eso se llama una energía de anclaje.
se recibe esa energía, que la siente uno en el pecho cuando la incorpora, y va preparando molecularmente, astralmente a nuestro cuerpo como para recibir después esa incorporación de los cristales. Gracias, Darío. Bueno, El tiempo, sí, el se tiempo nos nos fue. ganó. Vamos a, para que quede para los chicos, que conozcamos que los guías no obligan a recibir las iniciaciones, y si llegan a llevar a un grupo de prácticas y alguien, porque el ser humano generalmente le teme a lo desconocido, si alguien llega a sentir que no los quiere recibir, no se puede forzar, simplemente se le dice, espéranos en un espacio tranquilo, no se le va a juzgar porque quizá no sea el momento para esa persona, y porque si tiene miedo puede entrar a una situación más fuerte de terror, de temor, si es que le obligamos, y con la energía tan fuerte que tiene, que son los cristales de cesio que producen un impacto en nuestro cuerpo astral fuerte. Entonces, para que tengamos ese dato claro, no les forcemos a recibir la iniciación, porque tampoco los guías lo van a obligar. En un ratito más tenemos la reunión con México, son solo 60 alumnos, así que los dejamos, muchachos. Esta reunión fue muy bonita, gracias al conspirador de esta, al conspirador de que Sisto nos acompañara, o conspiradora. Gracias, ni nosotros no Gracias. sabíamos, la verdad que no, fue para nosotros también un regalo, ¿no? Una sorpresa y un regalo a la vez. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo. Darío, Yajaira, Joaquín. Gracias Un a abrazo, todos. hermano, familia, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a Semana todos. para Un todos. abrazo. Para todos. Genial. Con la cara abierta. Miguelito, Ligia, Eugenia, Joaquín. Gracias. Gracias. Celia, gracias.